hemos hablado ya de la excepción ibérica y os traigo pues lo nuevo que hemos conocido, ¿no? Que es que el gobierno pedirá a Bruselas ampliar la excepción ibérica al menos hasta final de 2024, ¿vale? Esto no es una medida, sino que simplemente el gobierno español va a pedir a Bruselas que amplíe la excepción ibérica. ¿Por qué? Porque a día de hoy está pensado para que acabe en mayo y está teniendo muy buenos resultados. Esto es algo que en un primer momento no lo parecía, porque se estrenó en el peor momento la excepción ibérica. Vuelvo a lo mismo de antes. No soy ningún fan de la excepción ibérica. Creo que se debería haber hecho una cosa radicalmente diferente. Creo que la excepción ibérica es un parche. Creo que no soluciona realmente nada, sobre todo porque es temporal. Pero en cualquier caso hay que reconocer que sí ha servido para tener un ahorro energético en el precio de la luz. Entonces hay que reconocerlo, al mismo tiempo que hay que decir que se deberían haber aplicado medidas mucho más valientes. Por ejemplo, bueno, hay muchísimas, pero puedes quitar al gas natural de la subasta energética en el mix eléctrico. Esto es algo que quizás compete más a la Unión Europea que al gobierno español, pero vuelvo a lo mismo de antes. Si hay voluntad, se podría haber logrado, se podría haber presionado en ese sentido. Voy a ponerlo de otra forma. Imaginaos que el gobierno estatal se vuelve topunki y lo que hace es sacar la subasta y regularla a su forma. ¿Qué va a hacer Bruselas? ¿Va a traer a sus ejércitos para impedirlo? ¿Va a sancionarlo? No. Eso lo que hace es una lucha política, ¿vale? Es ampliar los márgenes del debate político para que al final la Unión Europea se tenga que posicionar en uno o en dos. Así se hace política, así se va poniendo encima de la agenda mediática los elementos y las batallas culturales o económicas que te interesan. Pero bueno, volviendo a lo que decía, la excepción ibérica, con sus más y sus menos, que es un maldito parche que no sirve para nada, que está muy mal pensado, se ha dado una publicidad tremendamente mala, hay que reconocer que ha funcionado algo, ¿vale? ¿Cuánto? Aquí tenéis un gráfico, vuelvo a traer algo del diario.es, ahí tenéis también la fuente y si lo queréis acudir es fácil encontrarlo, ¿vale? Pero veis la comparativa de precios desde la aprobación de la excepción ibérica en España con respecto a otros países relativamente similares en tamaño al nuestro. Y como podéis ver, la línea roja ha estado sistemáticamente, no siempre, pero sistemáticamente por debajo del resto. Esto es lo que explica que hayamos tenido unos precios de la luz en el mercado mayoritario, importante esto, porque luego hay la mitad de las familias tienen una tarifa de la luz que no tiene que estar vinculada directamente con esta, ¿vale? Una cosa es donde las empresas van a comprar la energía, que es ese mercado mayoritario, y otra cosa es al precio que te la vendan esas empresas, ¿vale? La mitad de los, más o menos la mitad de los clientes tienen el precio vinculado a este mercado mayorista y hay otros clientes que lo que tienen vinculado es al precio que han pactado durante un año normalmente con las empresas comercializadoras. Entonces, esto que al final, una vez pasa el año, van a tener que volver a pactar un precio y ahí sí se va a ver el efecto del mercado mayorista. Pero en cualquier caso, como os digo, el efecto a corto plazo solo lo notan la mitad de la familia más o menos. Creo que en realidad los datos que no son conocidos, no son fácilmente accesibles, pero la última vez que los publicaron estaba en torno al 60%. En cualquier caso, lo importante es, este es el ahorro. Este es el ahorro que se ha logrado en España en comparación con la situación en la que no se hubiese aplicado esta medida de la excepción ibérica. Aquí veis que hay niveles en los que se logra un ahorro sustancial, ¿vale? Como decía, se estrenó en un mal momento, en una época de ola de calor, en la que hubo que recurrir mucho al gas natural porque las energías renovables no estaban tirando, sobre todo la eólica, y la gente demandaba mucha más aire acondicionado y otro tipo de energía para enfriarse en general, y eso es lo que hizo que al principio pues no luciera tanto esta medida. Pero con el paso del tiempo hemos visto que sí, sobre todo en los últimos meses. Si en los grandes medios de comunicación no habéis visto que se habla del precio de la energía, es porque está mucho más barato en España que en el resto de países, ¿no? Entonces, eso es una virtud de la excepción ibérica. ¿Que se podría haber hecho muchísimo mejor? Vuelvo a lo mismo, sí, se podría haber hecho muchísimo mejor, muchísimo más ahorro, muchísimo menos beneficios para las empresas energéticas, pero había que dar la batalla a nivel internacional, no solo a nivel del gobierno, de Unidas Podemos que le dé la batalla al PSOE, o la población dando la batalla y presionando al gobierno y a Unidas Podemos al PSOE, sino a la Comisión Europea. Algo complejo, como os decía, bastante complejo.